Hoy vamos a hablar de esta CRD, se trata de la 135 y es una moto que se ha hecho a partir de una base de una R100 de 1982. Como podéis ver, en esta ocasión CRD ha apostado por un look un poco más scrambler, con este manillar más elevado y este asiento biplaza que le hacen también una opción bastante cómoda. Otro detalle que acentúa ese diseño scrambler son los neumáticos. Se trata de unos TKC 80 que ya se han convertido prácticamente en unos habituales en las preparaciones de las motos de CRD. Y otro detalle más personalizado de esta moto en concreto es esta placa de dorsales que está inspirada en las motos de Dirt Track, que normalmente se utilizan para poner el dorsal del piloto, pero en esta ocasión se ha utilizado para poner el logo de la marca del propietario de esta moto, que es una marca de cuchillos y que es la que le da nombre a esta moto, que la llaman El Cuchillo. Empezando por la parte de adelante, tiene un freno de doble disco con unos discos de 320 milímetros y unas pinzas de freno Tokiko. La horquilla Showa invertida, multirregulable y que acaba con esta tija mecanizada por CRD en Afintox 75. Otro detalle que ha tenido CRD con el propietario son los guardabarros, tanto delantero como trasero. Los dos son artesanales y tienen un acabado en aluminio cepillado que simula el efecto de los cuchillos que dan nombre a esta moto y que además hacen juego con el doble escape Super Trap. Vamos a ver ahora los componentes que lleva la moto en la parte delantera, como estos retrovisores Highsider, el bote de líquido de freno LSL o, por ejemplo, este trabajo artesanal que lleva los soportes del faro y este Moto Gadget Tiny que está insertado dentro del faro. El manillar es rental y no nos olvidemos de los puños Bitwell que van a juego con este asiento que es de piel de búfalo de 4 milímetros. En resumen, es una moto de estilo scrambler en la que CRD también ha apostado por la comodidad y el manejo y que tiene muchos detalles artesanales y personalizados para el propietario, porque esta moto está inspirada en esos cuchillos que le dan nombre a esta CRD 135.